frontera de las Californias se encuentra Mexicali querido, cuna caliente de las cachanillas, texturas de arcillas y limón. Por los hermosos paisajes que brinda su valle, lo hacen lucir a sus mujeres y hombres, valientes colonos llegaron a ti. Entre dorados trigales, forrajes, ganado y el oro textil, te brilla un... Seguimos aquí en su programa Campo Abierto y bueno, nos encontramos aquí en las que son las instalaciones o los campos del campo experimental del INIFAP aquí en Mexicali. Y bueno, el día de hoy una charla sobre la fertilización del trigo, un tema sumamente importante con lo que refiere a los costos de producción, ya que es uno de los principales insumos y de los más caros que se tiene que aplicar al cultivo. Al igual que la preparación es el otro factor que también encarece bastante el cultivo. Y bueno, pues acaba de terminar el día de hoy la charla y le voy a presentar lo más sobresaliente de ella. Muy bien, pues ya entrando al programa de estrategias para el manejo de la fertilización en trigo, pues va a consistir en tres participaciones, bueno, dos, ¿verdad? De dos ponentes. En primer lugar, el doctor Roberto Soto, quien nos va ahorita a hablar sobre elementos para implementar un programa de fertilización en trigo. Posteriormente, el maestro Jorge Iván va a hablar sobre el uso de biofertilizantes para la producción de trigo. Y posteriormente el mismo ingeniero maestro Jorge Iván va a hablar sobre lo que es el manejo ya en sí del trigo, ¿no? Cómo se concibe ya para mejorar tanto producción como calidad del trigo, ¿no? Entonces, como les decimos, este evento es parte de una serie de eventos que vamos a estar aquí coordinando, ¿verdad? Con diferentes instituciones, ¿verdad? Para mostrar resultados y ir presentando lo más importante en cuanto a la producción de trigo, para ir eficientando y sobre todo buscando la forma, en su momento vamos a hablar de reducir costos, cómo hacer un uso más eficiente de los fertilizantes, ¿verdad? Bueno, doctor Soto, sin más preámbulo, pues te paso la palabra, ¿no? Para que el micrófono, perdón. Muy bien. Muy bien, pues buenos días a todos. Me da mucho gusto estar esta mañana fresca y ventosa con ustedes. Me da mucho gusto ver pues prácticamente el 100% de caras conocidas. Nos hemos visto generalmente en los diferentes foros que tienen que ver con diferentes cultivos. En el caso del trigo, en el 2014 tuvimos la grata oportunidad de la mayoría de nosotros convivir en un curso apoyado tanto por el gobierno del estado como el gobierno federal en extensionismo en trigo. Y pues me da mucho gusto que después de 10 años todos estamos igualitos, ¿no? Quizá un poquito, hay que volverlo a hacer, claro que sí. También me da mucho gusto haber recibido la invitación por parte de INIFAP para colaborar en una serie de eventos que ya hemos estado haciendo. Miren, en el instituto, pues claro, se nos identifica más como educadores, como formadores. Tenemos los programas de licenciatura y de posgrado. Pero hay muchas oportunidades en las que podemos colaborar y lo estamos haciendo con las instancias que hacen de manera más al 100% la investigación, como el INIFAP. Entonces, aquí en este campo experimental tenemos actualmente algunas tesis de estudiantes de licenciatura y de posgrado, y tenemos también la participación de estudiantes en su práctica profesional, en su servicio social, en diferentes esquemas que lo que se busca es pues que hagamos eso, ¿no? Que las diferentes instancias que estamos involucradas en el sector pues podamos poner los recursos que tenemos y colaborar para que finalmente el productor sea el beneficiado.
Por lo tanto, pues agradezco a Iván la invitación y por supuesto a Mariano la gran disposición institucional para que Universidad e INIFAP podamos seguir colaborando, y creo que ha sido una colaboración muy, muy fructífera. Gracias Mariano, gracias Iván. Y mi tema muy general se llama Elementos para implementar un programa de nutrición en trigo. Y utilizo la palabra nutrición precisamente porque nutrir un cultivo es diferente a fertilizar un cultivo. Como yo lo explico en las clases, fertilizar un cultivo, ¿qué es? Pues agarrar una serie de productos y aplicárselos al cultivo, al que sea, pues como se dice, a ojo, a como me van haciendo, ¿verdad? Eso es fertilizar. Pero el término nutrición, ¿qué implica? El término nutrición ya implica una serie de conocimientos que nos van a ayudar a asegurarnos que el cultivo va a retener los nutrientes que le estamos aplicando. También la nutrición implica que vamos a utilizar el producto que al suelo le es más benéfico y por supuesto también al cultivo, con los mayores rendimientos. Y la parte más difícil de todas, que podamos tener la mayor ganancia económica. En un cultivo que es altamente rentable, pues nos podemos dar muchos lujos. Nos podemos dar lujos de un poquito desperdiciar el recurso, ¿no? Incluido fertilizante. Pero en un cultivo que está muy presionado su rentabilidad, como es el cultivo del trigo, pues no nos podemos dar ese lujo. Sobre todo porque el precio de los fertilizantes impacta bastante en el costo de producción y aumenta continuamente, y no hay ninguna señal de todo lo contrario. Entonces, cuando hablamos nosotros de un programa de nutrición, tenemos que irnos a lo básico. Y miren, están llegando nuevas opciones, nuevas metodologías. Yo le decía a Iván, aparatitos o juguetitos para medir cosas, nuevos productos para nutrir, incluidos los fertilizantes, que nos va a hablar más adelante Iván. Pero finalmente no tenemos que olvidar lo básico. Yo le comento a los estudiantes de licenciatura, yo les digo, la licenciatura es lo básico en su profesión que los va a acompañar toda la vida. Ustedes podrán estudiar una maestría, un doctorado, pero al final lo que los va a sacar adelante es las bases que tomaron ustedes en la licenciatura. Entonces, aquí con estas 4 preguntas yo trato de resumir las bases de un programa de nutrición. Un programa de nutrición de cualquier cultivo debe de contestar estas 4 preguntas. ¿Cuánto aplicar? ¿Cuándo aplicar? ¿Qué aplicar y cómo aplicar? La respuesta a esas preguntas no necesariamente es fácil y requiere mucho conocimiento. Y en ese conocimiento, ahí está la importancia de los técnicos, que aquí estoy viendo a varios de ellos, la formación que están teniendo y la actualización para poder conducir estos programas de nutrición. Muy bien, la siguiente lámina, por favor. Bueno, la pregunta de cuánto aplicar es sumamente importante. La mayoría de las empresas que se dedican a otros cultivos basan sus programas de nutrición en cantidades que vienen no sabemos de dónde, o en recetas que vienen no sabemos de dónde. La gran virtud que tenemos en el caso del trigo es que INIFAP, en la investigación que tiene de años, pues ya nos tiene bien identificado, ¿no? Aquí las investigaciones de Iván nos indican que de manera general, para producir 1 tonelada de grano de trigo requerimos 35 kilogramos de nitrógeno y 10 kilogramos de fósforo. Usando las eficiencias, digamos, más o menos aceptables en general. Pero esa es la base. Entonces, si nosotros no tenemos una base de la cual empezar, nuestro programa de nutrición va a estar perdido o desorientado. Ya luego entonces viene la parte de que
en función de mi rendimiento objetivo, o en función de mi suelo, de mi parcela, de mis condiciones, pues yo voy a planificar las cantidades totales. Aquí les pongo un ejemplo. Para un rendimiento esperado de 8 toneladas, yo utilizaría 280 kilogramos de nitrógeno por hectárea y 80 kilogramos de fósforo por hectárea. Aquí está la primera oportunidad para ahorrar dinero. Aquí está la primera oportunidad para minimizar el impacto ambiental y para aumentar la ganancia del productor. Y aquí entra la importancia del técnico asesor. Si el técnico asesor comete, digamos, juicios erróneos en cuanto al rendimiento objetivo, estará aplicando menos fertilizante del requerido o estará aplicando un exceso de fertilizante. Muy bien, la siguiente pregunta que debemos de contestar en un programa de nutrición es, pues es ¿cuándo aplicar? ¿Cuándo aplicar? Y para esto hay que hacer estudios de la fenología de un cultivo, entendiendo por fenología pues los diferentes estadios, ¿no?, por los que pasa cualquier planta. Y debemos hacer investigación para saber en qué momento los cultivos requieren mayor cantidad de nutrientes. Y en el caso del trigo, también INIFAP ya tiene perfectamente definido las etapas que tienen mayor demanda de nutrientes. Sabemos que en amacollamiento y en encañe tenemos las mayores demandas de nitrógeno. Sabemos que en presiembra debemos de complementar, porque generalmente los suelos están bajos en nitrógeno, y aquí es donde entra también la parte del técnico de educar al productor o el productor mismo a hacer análisis de suelo previo a la siembra. Entonces yo también me voy a aventar el comercial, igual que el gobierno del estado. También tenemos ahí el laboratorio de agua y suelo ahí en la universidad, que con mucho gusto hacemos los análisis. Al igual que el gobierno del estado, cobramos prácticamente los reactivos, ¿no? Los reactivos. Entonces es importante analizar el suelo antes de sembrar. ¿Por qué razón? Porque podemos ajustar nosotros las cantidades de nutrientes que vamos a aplicar. Y es muy importante también pues conocer el comportamiento de los fertilizantes. Lo que nos dice INIFAP es que, de tu fósforo, por ejemplo, aplícalo todo en presiembra, el 100%. ¿Por qué razón? Porque generalmente las fuentes de fósforo que nosotros utilizamos son altamente insolubles y son de liberación muy lenta. Entonces, aplicamos todo el fósforo en presiembra porque realmente el trigo empieza a utilizar el fósforo en etapas avanzadas para movilizar el fósforo al grano. Y sabemos que si le falta fósforo al grano, el peso del mismo va a bajar bastante. Claro, alguien pudiera decir, o alguien pudiera preguntar, ¿puedo yo omitir el fósforo en presiembra y aplicarlo líquido en etapas intermedias? ¿Tú qué opinas, ingeniero? Probablemente sí, y sería efectivo, pero ahí estaríamos afectando la parte económica. Entonces, vean cómo tenemos que acomodar no solamente lo que la planta nos pide de manera fisiológica, sino también la parte real, el mundo real de la economía. No podemos, en el caso del trigo, forzar a un productor a aplicar fuentes más caras de fósforo, porque entonces ya la rentabilidad se va, lo sacamos de mercado. Entonces, dice la técnica, aplicamos todo el fósforo en presiembra y eso va a ser suficiente. De hecho, el gran problema que tenemos en la agricultura al aplicar el fósforo que aplicamos nosotros es que no es de que no haya fósforo en el suelo. De hecho, la gran crítica que nos hacen al aplicar fuentes de fósforo insolubles es que cada ciclo estamos incrementando el fósforo en el suelo. Y entonces aquí es donde entra la parte importantísima que nos va a seguramente hablar Iván, de los biofertilizantes. Los biofertilizantes son
microorganismos que, entre otras cosas, algunos de ellos pueden liberar ese fósforo que está en el suelo y ponerlo a disposición del cultivo. Yo ahí sí veo una gran oportunidad de apoyo para el productor y de mejora en la productividad, pero no le robo al concierto importante, ¿no? Al show importante que es el Líbano. Entonces, igualmente, el destino que le vamos a dar al producto tiene mucho que ver en cómo se va a distribuir el nutriente. Entonces, por ejemplo, nos dice INIFAP, de manera general, aplica 25% de tu nitrógeno en presiembra, 30% en amacoyo, 30% en encañe y el 15% restante aplícalo en hoja bandera, en embuche. Eso es convencional. Pero si yo estoy orientado o si yo tengo un contrato y me van a pagar calidad, me van a pagar proteína, yo puedo modificar esas cantidades y entonces, conociendo la fisiología de la planta, yo sé que las aplicaciones que yo haga después de embuche al trigo, más que a rendimiento, se me van a ir a proteína. Entonces, yo voy a modificar también esas cantidades, un poquito jugando con la fisiología de la planta y también jugando con el mercado en cuanto al precio que me van a pagar. Si no me van a pagar proteína, estaría cometiendo yo un error al hacer ese manejo del cultivo. Muy bien. La siguiente pregunta es ¿qué aplicar? Y en el que aplicar hay una gran gama de productos disponibles. Yo lo dividiría en dos grandes secciones. Tenemos lo que es lo tradicional, los fertilizantes, que son productos químicos, y de hecho hay una gran gama. Hay productos baratos y productos caros. Y tenemos en otra parte lo que son las fuentes orgánicas, que también podemos utilizar. Algunos cultivos lo utilizan de manera muy importante, el uso de compostas, el uso de estiércoles, etc. Pero igualmente tenemos que aterrizar en la realidad del cultivo de trigo y pues saber cuáles son las fuentes que podemos utilizar y balancear lo que es la parte por ejemplo, del suelo. Idealmente nosotros debiéramos utilizar para nuestros suelos fertilizantes de reacción ácida, por ejemplo, idealmente, y evitar los fertilizantes de reacción alcalina como la urea, por ejemplo. Sin embargo, la urea sigue siendo el fertilizante más popular aquí en el valle. ¿Por qué razón? Pues por el costo, ¿verdad? Por el costo, pero aún sabemos que estamos impactando el suelo. Entonces vean cómo tenemos que balancear lo ideal, lo deseable con lo real, con lo que podemos nosotros enfrentar, que es la parte de las consideraciones económicas. Porque, por ejemplo, pongo ahí la pregunta, ¿yo puedo utilizar urea para el trigo o puedo utilizar WAN 32? Ambos me aportan nitrógeno. Es el mismo nitrógeno, sin embargo uno me va a dar más beneficio que el otro. El WAN 32 me daría mayor beneficio, sin embargo si comparamos el precio, el kilo de nitrógeno que me cuesta el WAN 32 o otro fertilizante contra urea, pues el productor no le queda más remedio que usar una fuente de nitrógeno barata, en este caso la urea. Y aquí en el caso de los fertilizantes, hay una gran área de oportunidad para que gobierno pues pudiera generar algún tipo de esquema de compras consolidadas, de organización que permita pues abarcar esas opciones que le serían más benéficas al cultivo sin sacar del mercado al productor. Bien, y creo que me queda la última. Y el cómo aplicar, bueno, en el cómo aplicar, aquí pues consideramos el tipo de fertilizante y en el cómo aplicar también hay una gran área de oportunidad. Porque hablamos de la eficiencia, La manera más eficiente de aplicar un fertilizante es a través del agua de riego. Ahí hablamos de eficiencias del 90% y un poco arriba.
¿Qué pasa cuando yo aplico una urea, por ejemplo, al boleo en presiembra? Ahí mi eficiencia anda entre un 50 a un 60%. ¿Qué quiere decir cuando yo digo una eficiencia del 50%? Que de lo que yo estoy tirando al suelo, la mitad de ese nitrógeno se me va a ir hacia la atmósfera o se me va a ir hacia el suelo. Es que podemos hablar, por ejemplo, yo estoy incluyendo un sistema presurizado, fertilizantes altamente solubles, muy caros, donde prácticamente lo que estás tirando, ahí va. Pero también estoy incluyendo pues, agarrar el saco de urea y disolverlo y aplicarlo, ¿verdad? Ahí también es el agua de riego, pero la eficiencia es muy... lo consideré de todo eso, ¿no? Entonces, en la forma de aplicar el fertilizante, hay una gran área de oportunidad que es la eficiencia. Sí, doctor. ¿Qué tal? Hola, hola. Mucho gusto saludarte. Fíjate que tienes razón, pero en la práctica eso se voltea. Por ejemplo, nosotros aplicamos la urea al boleo hasta en el segundo riego de auxilio por la eficiencia de aplicación, porque desgraciadamente en el riego, pues aplicamos guano, lo que tú quieras, y al rato se nos bajó el agua, nos las cortaron. Hace poquito para regar 10 hectáreas duré 4 días, porque me cortaban el agua, se cayó. Total que esa eficiencia de aplicación pues se te va. Pues, entonces... Cosa es lo ideal y otra cosa es el mundo real, ¿no? O sea, lo ideal es que pudiéramos hacer esto, pero obviamente si me están cortando el agua o tengo mi terreno mal nivelado, no sé, 4 sangrías. Hay que adaptarnos al mundo real. Si alguien llegara por primera vez aquí y mirara cómo se maneja el trigo, pudiera a lo mejor decir, oye, criticar, pero realmente el productor se ha adaptado a las condiciones que tiene y ha salido adelante. Si no, no podemos importar ese tipo de prácticas, ¿no? Muy bien, creo que es la última. Sí. Ahí no está la aplicación foliar, platícanos un poco. Muy bien, la aplicación foliar es otra manera también de suplementar nutrientes a los cultivos, pero nuevamente la principal limitante de la fertilización foliar es que aplicas pequeñas cantidades y está más recomendado para suplementar micronutrientes. Entonces, por ejemplo, y además muchas de las aplicaciones foliares tienen efectos estéticos. O sea, se ve bonito el cultivo, agarra color, pero no necesariamente va a impactar en el rendimiento. Sí, pues uno va a una costa y ahí aplican foliares, micronutrientes en arándano y otros cultivos. La pregunta es si podemos nosotros en el paquete comercial de trigo agregarle ese costo, ¿verdad? Si hablamos de nutrientes como el nitrógeno, no podemos aplicar más de un 3% de nitrógeno a riesgo de quemar el cultivo. Además de que pues son más caros los fertilizantes que se aplican en forma foliar. Los fertilizantes líquidos muy diferentes de alta asimilación. Y algunos son foliares y algunos son en el riego rodado, pero son mucho más baratos que el nitrógeno, que el fósforo, que el urea. Pero no lo van a sustituir. Mucho más baratos y casi dan lo mismo. Todo es cuestión de conocer lo que se aporta y el costo, ¿verdad? Pero de manera foliar, la hoja de trigo o de cualquier planta tiene su limitante de cuánto puede. Yo le digo a mis estudiantes, la manera más bonita de quemar un cultivo es si te equivocas en lo foliar, ¿verdad? Es una chulada, los quemas, pero es bien por el exceso de la sal. Pero como todo, ¿no? Hay manera de ver al final es investigar y tener datos y demostrarlos.
Muy bien. Muy bien. Pues de mi parte es lo que traigo para compartirles y entonces ahora sí les cedemos la palabra. Sí, alguna pregunta, ¿no? Adelante. Más que nada yo quisiera hacer una participación. Adelante, adelante. Aunado al cómo aplicar, sobre todo la urea, que es el fertilizante que más usamos nitrogenado. Sobre todo en riego de asiento, para eficientar, no sé, bueno, yo creo que sí se oye, ¿no? Para eficientar el uso de la urea, que es lo que vamos a seguir usando por los costos. Es muy importante, como es un material tan higroscópico, agarra la humedad del ambiente y empieza a reaccionar. Es muy importante cuando se tire, aplicar inmediatamente el agua de riego, que es el vector para que haga efecto o para que distribuya el nitrógeno en el suelo o en el perfil del suelo donde van a estar las raíces. Entonces sí es importante mucho recalcar eso, de inmediatamente taparlo, ¿verdad? Porque si no, sí vamos a perder mucho, sobre todo ahorita por las humedades, por volatilización, lo que comentaba, doctor. Es mi comentario. Gracias. Gracias. A ver, aquí alguien más. Esto no es ingeniero Oscar. Sí, maestro Soto. Está actualmente funcionando el laboratorio a toda su capacidad, el laboratorio del ICA. En el laboratorio del ICA ofrecemos análisis físicos y análisis básicamente nitrógeno. Si alguien quiere hacer un análisis de agua y suelo, porque ya ves cómo nos están mandando los gringos sal y no lo sabemos, pero necesitamos saber si son muy caros, pues ahí hay una limitante a veces para hacerlo, ¿verdad? Porque pues tú sabes cómo anda el agricultor ahorita, la mayoría. Pero si es necesario canalizarlo con ustedes, que vaya con usted ahí al ICA. Al día de hoy, ahorita, estoy de encargado del laboratorio. Mañana no sabemos, ¿verdad? Pero al día de hoy estoy. Después de esta plática, no sé. 20 años. Pero más o menos un análisis completo de agua, suelo anda en unos 600, 700 pesos, completo el perfil. Sí. Entonces, Adelante, mucho gusto ahí. don Eduardo. Igual que en el gobierno del estado, estoy seguro que también hay. Yo, nada más un comentario en el tema de la aplicación del fósforo. El fósforo en la aplicación inicial en presiembra nos ayuda mucho en la germinación, nos ayuda mucho en el amacollo y nos ayuda mucho en lo que es la estructura de la planta. Entonces es muy importante aplicar al principio y en el tercer riego de auxilio complementar. Nosotros en la experiencia de campo, en el tercero metemos poquito 1137 o cualquier otro fósforo líquido para cuidar el peso específico del grano y la calidad, pero siempre metemos como base el fósforo por las características que tiene su uso al principio. El fósforo se usa en toda la etapa. Sí. Pero, por ejemplo, el fósforo que el trigo va a tomar en las primeras etapas no es del que estás aplicando el año anterior, es del que ya estaba, pues. Por eso decía yo que los biofertilizantes, lo que son las bacterias que solubilizan el fósforo, son buenísimas para Nada más que ahí el tema es, y lo va a mencionar seguramente Iván, es bacterias que sean de la localidad, de la región. Mucho del fracaso en los biofertilizantes es que te traen bacterias de otros lugares. No, pero no son compatibles, no se adaptan a la región. Menos eficiente. Así es. Ok, gracias por darme la oportunidad de participar. Es fundamental lo que se está platicando en este momento, la cuestión de la fertilización. Obviamente todos hablamos de una buena producción, obtener altos rendimientos, tirar las dosis recomendadas de nitrógeno, pero la parte fundamental también es la calidad del trigo que se requiere hoy en la industria semolera para la fábrica de pastas, hablando del trigo cristalino. Son cada vez más exigentes en lo que viene siendo la coloración, el contenido proteínico y es fundamental precisamente porque muchos productores con los que ciclo tras ciclo hemos participado en sus cultivos, pues vemos que sigue prevaleciendo la panza blanca. Ahí en Molinos del Sudeste, acá en La Moderna, se ha tenido que ver muchas veces la necesidad de aumentar inclusive hasta un 30% la recepción de trigo con panza blanca. Eso repercute obviamente en la calidad porque todo ese trigo con esa panza blanca pues obviamente no es sémola, es salvado, es harina.
y esa es la parte fundamental en la que debemos enfocar la situación del ¿cómo se llama?, de obtener coloración. El trigo se mide con el B-Minolta de 28, 30, es una máxima coloración que se obtiene en la pasta, porque la pasta no lleva, al menos aquí en la moderna, no lleva ningún, no se le adiciona colorante ni nada de eso, todo es natural, 100% trigo. Precisamente por eso el enfoque de aquí de los investigadores en cada vez liberar variedades con alta pigmentación. Ese es mi comentario, muchas gracias. Muy buen comentario. Ahora, Sí. los nutrientes hacen su papel, pero cada variedad va a expresar lo que es, ¿verdad? Entonces ya, pues, vamos a hablar de panza blanca y esas cosas, ¿no? Muy bien, Doc. No, pues muy bien. Participa. Adelante. Sí lo comentaste ahí, ¿no? Que hay que, dependiendo si es para agarrar peso o si vas a buscar la calidad o la proteína, ¿no? Que es lo que ocupa la moderna. Blanca ya sabemos que entre más podamos fraccionar el nitrógeno, Exactamente. va a ser mucho mejor. Si no le echas fraccionado o no lo llegas, no le aplicas en las últimas etapas, no te va a dar la proteína que ocupa la industria. Bombas de nitrógeno, voy a generar. Muy bien, Doc. Muy bien la participación y los comentarios de todo. Yo nada más quiero, antes de pasarle el micrófono al maestro Iván, coincido con la aplicación en presiembra, como lo han comentado, del fósforo, sobre todo porque hay que acordarnos dos desventajas que tiene el fósforo. Para empezar, es un elemento que fácilmente se fija con otros productos y se vuelve ya no asimilable. Esa es una. Y la otra, es un elemento que no se mueve en el suelo, no se mueve, ¿verdad? Entonces se tiene que aplicar al principio, porque cuando la planta está creciendo sus raíces, va buscando el fósforo. O sea, si no está el fósforo cerca, la planta no lo puede asimilar. No lo asimila, como el nitrógeno o algo, todos esos, los demás elementos se van en el flujo de agua, ¿se acuerdan de eso? O sea, hay agua y se va y se incorpora a la planta, lo puede asimilar. El fósforo no, el fósforo es medio, pues no quiero usar esa palabra, pero no es movible. Y entonces cuando la planta le cuesta mayor esfuerzo para incorporarlo a su sistema, ¿no? Para absorberlo. Entonces, por eso la importancia, confirmando lo que dice el ingeniero Amador Bonilla, ¿no? De la importancia de hacer las aplicaciones en presiembra. Ese nada más era un comentario, ¿va? Iván, bueno, le voy a pasar la palabra al maestro Iván. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Deje que Ya lo dejamos solo al Iván. Ok, primero que nada, buenos días. Antes de iniciar el tema que traigo sobre biofertilizantes, voy a ceder la palabra al ingeniero Salas. Fue el productor innovador que por allá en el 2010, cuando iniciamos los trabajos de investigación con biofertilizantes, fue el primer productor que levantó la mano para iniciar con este proyecto. Este proyecto inició en 2008 cuando yo llegué aquí a Mexicali y terminó en 2011 y terminó con parcelas de validación, y el ingeniero Salas fue uno de los que levantó la mano para evaluar ahí con él los productos. Singe. Adelante, un momento. Muy buenos días. En esta estación, el 2006, después 2008, hicieron los primeros de biofertilizantes. Fueron por maestro Jesús Medina, que hicieron los trabajos aquí. Él fue de pionero de hacerlos, ¿verdad? Y los resultados inmediatamente fueron buenos. El primer resultado en ese ensayo,
El resultado fue de usar nitrógeno, solamente 53 kilómetros de nitrógeno contra el doctor de los 380. O sea, el ahorro de hacer el resultado, ¿verdad? Y por lo tanto, pues cuando me dijeron que hacerlos, pues efectivamente hacerlo, ¿verdad? Hace 2 años hice también una prueba y aparte de hacer el globus, el aspo, y puso primero el Vivus carnavalis y usar de Obregón, que hicieron así. El resultado, algo que fue importante, es, aunque perdón al maestro Medina, González, resultado que el fósforo rápidamente está disponible al 28 días, a los 30 días, empezar rápidamente de biofertilizantes. Entonces, pues son cosas que son importantes hacerlos, ¿verdad? Yo quiero hacer un recordado del maestro Medinas y yo lo pediría al maestro que lo lea, entregárselo, ¿verdad? Que lo digas cómo está. Muy bien. No, pues muchas gracias, qué detallazo, ingeniero Salas. En recuerdo, honra de homenaje al maestro en ciencias, Jesús Medina Esparza, 1950-2019. En reconocimiento de pionero biofertilizantes en trigo investigador en INIFAP Cemexi. Siempre amigos, Fernando Salas Córdoba, pionero de paradigmas. Ejido Michoacán de Ocampo, Mexicali, Baja California, 13 de febrero del 2025. Pues muchas gracias, ingeniero. La verdad es un detallazo que ya al maestro Medina de seguro lo va a recibir con mucho gusto, donde sea que esté, ¿verdad? Se le va a hacer entrega a su familia. Cuente con eso, ingeniero, ¿verdad? Inclusive lo voy a invitar para que vayamos los dos a entregarlo personalmente, ¿no? Sí, ¿sale? Sí, sí, muchas gracias, ingeniero, y muy amable, la verdad, buen detalle, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ahora sí le pasamos el micrófono al maestro Iván. Okay. Sale, muchísimas gracias, Es un momento emotivo, ¿no? Porque Jesús Medina Esparza fue mi suegro, fue con el que inicié a trabajar en el 2008. Él era el investigador del programa de nutrición aquí en el campus experimental Valle de Mexicali, y él hizo varios estudios sobre la parte de fertilización. Estuvimos evaluando la parte de fertilización en siembras tardías, en siembras tempranas, e iniciamos con la parte de los biofertilizantes. Sin más preámbulo, muchas gracias, ingeniero Salas. Quiero iniciar con lo que es la parte de los biofertilizantes. ¿Qué es un biofertilizante? Porque hemos usado mucho y hemos encontrado mucho la parte de biofertilizante. Y un biofertilizante no es otra cosa más que un fertilizante orgánico que proporciona a la planta los nutrientes necesarios, ¿sí? Puede ser los lixiviados de lombriz, que también ahorita están usándose mucho en los cultivos agrícolas, lo que son los bioles, que pueden ser producidos incluso con lo que son pajas e estiércoles de la región, y pueden ser los microorganismos benéficos, tanto bacterias como hongos, ¿sí? La que sigue, por favor. Ok. Dentro de lo que son los microorganismos benéficos, que es en lo que me voy a enfocar ahorita, es que tenemos microorganismos de vida libre y microorganismos que están de simbiosis obligada. Cuando hablamos de un microorganismo de simbiosis obligada, hablamos de que son microorganismos que dependen de una planta para poder sobrevivir y subsistir. Y la palabra simbiosis es una ayuda mutua
entre el microorganismo y la planta. Y esta simbiosis ocurre principalmente en la parte de la rizósfera de la planta. Hay dos tipos de microorganismos, lo que son las bacterias, mejor conocida como Rhizobium, que está asociada principalmente a plantas leguminosas como es el frijol, como es la sesbania, ¿sí? Que incluso la sesbania entra dentro de lo que son fertilizantes orgánicos o abonos verdes, ¿sí? Y está la lenteja, el chícharo, otros cultivos. Pero están también lo que son los hongos, conocidos como micorrizas. Y dentro de micorrizas es importante conocer también que hay varios tipos de micorrizas. Están lo que son las ectomicorrizas y las endomicorrizas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos microorganismos? Las ectomicorrizas son aquellos microorganismos donde penetran lo que es la célula cortical de la raíz. Y ahí es donde ocurre la simbiosis, la interacción en donde la planta le da el azúcar que requiere el hongo y el hongo lo que hace es poner disponible el fósforo para que la planta lo absorba. Pero están las endomicorrizas, las cuales solamente crean un micelio que cubre la raicilla o las microrraicillas de la raíz, no penetran las células corticales, solamente las cubren. Y ahí es donde ocurre toda la parte de nutrición. Algo muy importante, las endomicorrizas están asociadas a lo que son los árboles frutales y las plantas forestales. Y las ectomicorrizas son las que están más asociadas a lo que son gramíneas y otros cultivos. ¿Sí? Y lo que son las bacterias o microorganismos de vida libre, pues estos son los más estudiados, Azospirillum, Azotobacter, ¿sí? Que son de los más estudiados y de los que incluso ya se encuentran de manera comercial. ¿Sí? La que sigue, por favor. Pero ¿cuáles son las condiciones que debemos de tener en cuenta para que estos biofertilizantes tengan éxito? En primer lugar, la planta, ¿sí? Debemos de conocer qué genotipo es el que está asociado a qué tipo de microorganismo, como lo comentaba ahorita, ¿sí? Número 2, la interacción planta-microorganismo, ¿sí? Podemos tener trigos donde podamos inocular o tener en el suelo estas bacterias de vida libre y haya una interacción con la planta y el microorganismo, o inocular las micorrizas. Lo que es el enriquecimiento nutricional del suelo, hay algo muy interesante. Cuando el suelo tiene suficiente nitrógeno o fósforo, los microorganismos normalmente no hacen la interacción, los microorganismos de vida libre, ¿sí? La parte importante, que era lo que comentábamos ahorita del suelo, que son los microorganismos nativos. A veces uno puede llegar con microorganismos como este tipo, biofertilizantes, que esta es una micorriza del género Glumus, intrarraíces, que se evaluó aquí en el Valle de Mexicali, mas sin embargo en algunas zonas hubo lo que es el efecto del antagonismo. ¿Qué significa esto? Que hubo microorganismos benéficos asociados al cultivo que no dejaron que la micorriza hiciera su trabajo, ¿sí? Y no es malo, es bueno. O sea, ¿eso qué me indica? Que hay microorganismos asociados en el suelo, y donde se vio más ese efecto es donde el cultivo o al trigo le incorporan la paja o en labranza de conservación. Donde queman es donde hay un efecto de este producto. Y depende mucho de la fertilidad del suelo, porque en suelos medios no hay un efecto significativo, tiene más efecto en los suelos arcillosos. La otra parte importante es el agricultor, ¿sí? En lo que son las condiciones que se deben de considerar o realizar para que el producto pueda funcionar. En el caso de este microorganismo que es polvo y que se usa en la semilla, lo primero que se tiene que tomar en cuenta es que la inoculación se realice bajo la sombra, ya que los rayos del sol matan a los microorganismos. 1. Como número 2,
Este producto, si lo aplicamos con altas temperaturas, también es un microorganismo muy sensible a lo que es la radiación solar. ¿Sí? Y la otra forma es aplicarlo en el agua de riego, pero igual también tiene sus condiciones. Y podemos ver lo que es la parte de fertilización, lo que le comentaba. Si sobrefertilizamos, los productos no van a funcionar. Los biofertilizantes normalmente no van a trabajar. Tenemos que bajar la dosis de fertilización para que podamos tener un impacto de estos microorganismos benéficos. ¿Sí? La que sigue, por favor. Ese es un trabajo de investigación que se realizó precisamente con biofertilizantes, pero donde se aislaron de la misma zona. No se introdujeron, principalmente fueron Azospirillum, que se aislaron de ahí de la zona del Valle del Yaqui, se aislaron, se incrementaron y se inoculó. Y el experimento consistió en cero nitrógeno más el biofertilizante, en 20 kilogramos de nitrógeno total, 20 kilogramos de nitrógeno más biofertilizante, 240 kilogramos de nitrógeno, 240 kilogramos de nitrógeno más el biofertilizante. Entonces fue con y sin biofertilizante. ¿Qué podemos observar? Por ejemplo, en donde no se aplicó el nitrógeno y se aplicó el biofertilizante, nos vamos a lo que es la parte de rendimiento. Sin nitrógeno se tuvo un rendimiento de 3.5 toneladas por hectárea. Pero ya aplicando las bacterias que se aislaron de esa zona, el rendimiento se fue a 5.6 toneladas por hectárea. Si nos vamos con la fertilización nitrogenada, donde se aplicó prácticamente la mitad de la dosis alta, ¿sí? Sin el biofertilizante andaba en 5.9 toneladas por hectárea. Aplicando el biofertilizante se fue a 7.9 toneladas por hectárea. Cuando nos vamos a la dosis de 240, el rendimiento andaba en 7.9, 7.5 y con el biofertilizante más la fertilización anduvo en 8. Si observamos, donde aplicamos la dosis alta, el incremento del rendimiento fue menor. ¿Por qué? Porque la fertilización que estábamos aplicando en el cultivo pues no requería que hubiera una interacción con el microorganismo para que pudiera estar viendo ese efecto de nutrición. Entonces, los biofertilizantes no vienen a sustituir a los fertilizantes convencionales, vienen a complementar los fertilizantes convencionales para bajar los costos de producción. ¿Sí? No sé si haya preguntas hasta aquí antes de cambiar al siguiente tema. ¿Hasta qué cantidad de fertilizante no se vio la diferencia con los biofertilizantes? Mire, ¿Qué cantidad de nitrógeno? 240 ya prácticamente ya no hay mucho efecto benéfico del biofertilizante. ¿Sí? De 240 para arriba ya no, incluso hay otro trabajo de fertilización donde si se va subiendo la fertilización llega un momento en el que anda alrededor de 360 y el rendimiento, hablando de fertilización, y el rendimiento se ve afectado porque también hay una fitotoxicidad por el exceso de los fertilizantes en la planta, ¿no? No se sabe qué marca es o a base de qué, perdón. De Azospirillum. Sí, era lo que comentaba, sí. Ahí dice 120 kilos. 1200. Ah, sí, hay Sí. ahorita lo corregimos, no se preocupen. Estás viendo los costos, ¿no? Ahí está. Oye, de verdad. Perfecto. Ahí está, ya se corrigió. ¿Sí? Entonces, o sea, este estudio nos marca que necesitamos bajar la fertilización nitrogenada para que los biofertilizantes puedan tener una respuesta, ¿sí? De alto potencial de rendimiento. Entonces, de ahí tenemos que ver si esta variedad de alto potencial de rendimiento se va a sembrar en un suelo de textura arcillosa, donde con una variedad tipo Cirno traemos 7 toneladas
y sabemos que esta tiene un potencial más alto que Cirno, entonces hay que modificar la fertilización en función del potencial del suelo y en función del genotipo que vayamos a seleccionar. La otra cosa importante es la forma de sembrar. Si se dan cuenta, desde que entramos de aquel lado, tengo sembrado en surcos. Pero también hay parcelas que la gran mayoría del Valle de Mexicali se siembra en plano. Entonces, hay que considerar si sembramos en surco o sembramos en plano para de ahí planear la fertilización y la forma de la fertilización, que era lo que hablábamos con el doctor Roberto. La fecha de siembra. La fecha de siembra es muy importante porque las siembras tempranas, el ciclo fenológico del cultivo se alarga. Y en fechas tardías el ciclo fenológico del cultivo se acorta. ¿Sí? Y entonces si hablamos de una fecha tardía, una fecha temprana, perdón, del 15 de noviembre, vamos a tener que fraccionar la fertilización porque las etapas fenológicas tienen o duran un periodo más largo. Incluso lo que es el periodo de floración y la tasa de llenado de grano se alarga más. Y para lo que es la proteína o la expresión de panza blanca que hablaba aquí el ingeniero Oscar, debemos de cuidar esa etapa. Y entonces para fechas tempranas donde esa etapa se alarga, pensar cómo vamos a fertilizar. Y principalmente los trigos cristalinos. Ahorita voy a presentar unos ejemplos. Y la densidad de siembra. ¿Sí? Porque normalmente la dosis de fertilización que manejábamos ahorita, que hablaba el doctor Roberto, ¿sí? Hasta 280, ese es para traer en plano una densidad de siembra de 140 a 160 kilos. Mas sin embargo, en la práctica, los productores se pueden ir hasta 280 o hasta 300 kilos de semilla por hectárea, me ha tocado ver. Y siguen manejando la misma fertilización tradicional, 200 kilos de mezcla o 250 en la presiembra, 200 de urea en el primero de auxilio, 80 o 100 kilos de amoníaco en el tercero de auxilio y 50 kilos de amoníaco en la etapa de despegamiento. Y no consideran ni la fecha de siembra para fertilizar, ni la densidad de siembra que usaron para la fertilización. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces yo pongo aquí un ejemplo, ¿sí? De cuál sería la recomendación de la fertilización si sembramos en plano o si sembramos en surco. Si nos vamos con siembras en plano para lo que son los trigos harineros, aquí hay algo muy importante. Para los trigos harineros sí podemos fraccionar la fertilización y irnos con alrededor de 100 kilos de urea y 150 kilos de fosfato monoamónico 1152 en la presiembra. Esto nos estaría aportando aproximadamente 62 unidades de nitrógeno y 78 kilogramos de fósforo. Así más o menos es como estaría. Y luego en Amacoyo nos vamos con 200 kilos de urea. Algo clave, y lo que decía el ingeniero Salas, tiene el ingeniero Robles. Si vamos a aplicar urea y lo vamos a aplicar al boleo, hay que tratar de que el riego esté muy pegado, ¿no? Porque me ha tocado que se fertiliza con urea y tardan 3-4 días para aplicar el riego y entonces ya la eficiencia de la fertilización va bajando. La otra es los 80 kilos de amoníaco, ¿sí? En encañe y 40 kilos de amoníaco en espigamiento. O sea, esto nos suma aproximadamente 256.9 kilogramos de nitrógeno por 78 de fósforo para las siembras en plano. Sin embargo, si nos vamos con siembras en surco, podemos bajar a 100 kilos de fósforo o 1152 y podemos dejar los 100 kilos de urea. Y esto, lo importante es que como va a ser inyectado,
¿sí? En el caso de aquí de nosotros que sembramos en surco, inyectamos el fertilizante sobre el lomo del surco y luego sembramos, ¿sí? Y entonces ya va prácticamente el fertilizante cerca de la semilla. La segunda son 160 kilogramos de urea y se baja la dosis de urea o los kilogramos de urea porque igual tenemos la posibilidad de inyectar en el fondo del surco la urea. Y aquí tenemos dos ventajas. Una, que si tenemos altas incidencias de maleza, que es otra parte clave y esencial para considerar cuando estamos haciendo un programa de fertilización, es que al momento de que aplicamos el fertilizante en banda, bajamos poblaciones de maleza. La otra parte importante de sembrar en surco es que nos podemos ir con urea y nos podemos ir con la urea inyectada nuevamente, ¿sí? Como lo estoy haciendo aquí, y aquí ya llevo la segunda fertilización y me estoy yendo con la fertilización inyectada. Y al final pues nos podemos ir con 60 kilogramos de amoníaco en el agua de riego, ¿sí? Esto nos da prácticamente 254 unidades de nitrógeno. ¿Cuál de los dos métodos es más eficiente? Si tenemos cuidado en esta parte y decir, ok, voy a aplicar, tengo el riego programado para mañana, yo aplico la urea, hacemos la eficiencia. La otra cosa clave en esta parte de meter los fertilizantes en el agua de riego es la cantidad de agua que metemos. Porque normalmente metemos unas láminas donde me ha tocado ver los regadores y me dicen, no, pues es que le voy a cortar el agua cuando el agua llegue a la mitad del bordo, ¿no? Para que me alcance a salir el cultivo. Y eso es una lámina pesada que efectivamente le pueden meter el nitrógeno, pero se va con el agua al momento de que se filtra y el nitrógeno queda fuera del sistema radicular y entonces la planta no aprovecha el nitrógeno como debe de ser, ¿sí? La que sigue. Sin embargo, cuando hablamos de trigos cristalinos, los trigos cristalinos que son un grupo que demanda más nitrógeno en la etapa final que el cultivo de trigo harinero, ya que si hablamos de un trigo harinero, una proteína de entre 11 y 12% de proteína en grano es suficiente para lo que es la parte de calidad. Sin embargo, un trigo cristalino requiere más del 12,50 de proteína para considerarlo como un trigo de calidad y aspirar a las bonificaciones que en algunas empresas lo dan, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia? Sabemos que el cultivo de trigo en sus etapas iniciales no demanda mucho nitrógeno. Entonces podemos irnos con 150 kilos de 11,52 o fosfato monamónico en presiembra. Nos vamos con los 250 kilos de urea en lo que es la etapa de encañe, amacollo. En la etapa de encañe con 100 kilogramos de amoníaco y en la etapa de espigamiento con 50 kilogramos de amoníaco. Sí. Esta fertilización en esta etapa nos puede asegurar reducir la expresión de panza blanca en el grano. Si nos vamos con siembra en surcos, igual, podemos irnos con 150 kilogramos del 1152 con los 250 kilogramos de urea y aquí podemos meterle urea inyectada en lugar de irnos con el amoníaco como acá. Y ya nada más irnos en la etapa final con el amoníaco. Y entonces, estos son los dos métodos que podemos usar para lo que es la fertilización. ¿Cuál es el que estoy impulsando? Y la siembra en surcos no solamente tiene una ventaja para lo que es la distribución más uniforme del fertilizante, sino también la mejor distribución del agua de riego y un método estratégico para control de malezas que es un problema fuerte en el Valle de Mexicali. ¿Qué sigue? Lo que comentaban de los fertilizantes foliares y la pregunta que hacían hace un rato, ¿no?
Solamente los fertilizantes foliares no son otra cosa más que la nutrición a través de las hojas que se utilizan como complemento a la fertilización del suelo. ¿Sí? Sirven como, yo lo veo de esta manera, es como un suero cuando uno anda cuando uno anda muy asoleado, normalmente que anda uno trabajando mucho en el sol y anda muy asoleado y cae en la etapa de insolación, la mejor forma de recuperarnos es ir al hospital y que nos metan un suero por la vena. Entonces, cuando un cultivo está sometido a un estrés por calor, a un estrés hídrico o a una deficiencia de nitrógeno, de nutrientes que vaya a afectar el rendimiento, lo más conveniente es aplicarlo de manera foliar. ¿Sí? Entonces, los foliares son principalmente complementos a la fertilización del suelo. ¿Son recomendables? Sí, sí funcionan. A este cultivo le estoy aplicando foliares y está muy verde, ¿no? Y lo que comentaba el doctor Roberto hace un rato, a veces pueden ser estéticos porque están verdes, pero hay que esperar el rendimiento, ¿no? Hay que ver qué nos dice el rendimiento. Incluso en esta área de aquí estoy haciendo evaluación de foliares. Hace 2 días acabo de aplicar diferentes productos foliares. Y la clave es ver cuál de ellos puede funcionar en aplicación y por efecto fenotípico y genotípico, porque son 8 variedades que tengo sembradas de este lado. ¿Y cuáles son los foliares? Principalmente pues se usan los micronutrientes, el boro, el zinc, el magnesio, ¿sí? Porque el nitrógeno y el fósforo, pues lo más conveniente es que vayan aplicados al suelo. Estos son resultados que obtuve en el ciclo 2023-2024. ¿Sí? Aquí lo que hicimos fue aplicar 280 unidades de nitrógeno y 80 de fósforo. Son 8 variedades las que evaluamos. ¿Y por qué pongo esta gráfica? Porque es una sola dosis de fertilización la que se aplicó y todo fue inyectado en el suelo. Y podemos ver el comportamiento del rendimiento de las variedades. ¿En surco? En surco. Sí, en surco. Ahora, tenemos una variedad que se llama Noreste, C2021, que se fue a un rendimiento de 8.8 toneladas por hectárea. Pero pueden observar que su proteína se vino hasta 11.6. La variedad que mejor respondió en este ensayo fue Baroyeca, con rendimientos de 8.2 y proteínas de 14.5. Pero lo que se observa también es, se baja el rendimiento, se incrementa la proteína. Se incrementa el rendimiento, baja la proteína. Pero hay variedades como lo que es Isabel, como lo que es Camacho, ¿sí? Que son variedades que traen de entre 8.4 y 8.2 de rendimiento con proteínas de 12.25 y 11.95. La otra parte clave de esto es la expresión de la panza blanca. Miren, aquí tenemos un Don Lupe que bajo la misma fertilización tiende a expresar panza blanca. ¿Sí? Con la misma fertilización, si gustan pueden verlos, la tendencia de expresión a la panza blanca por efecto del incremento de rendimiento. Aquí tenemos a Noroeste, que también es una de las variedades que mayor rindió y que también tiene esa tendencia a la expresión de panza blanca. Tenemos un Camacho, sí. Un comentario, ¿no? Si, por ejemplo, la variedad Don Lupe, bajo ese manejo que 280 unidades de nitrógeno, pues es algo alto al promedio que se utiliza en surco inyectado con alta eficiencia, pues ¿qué esperarías en una fertilización tradicional en plano con Don Lupe, por ejemplo, ¿no? ¿Qué esperarías en cuanto a panza blanca? Pues sería algo... Ok, hacia allá, qué buena esa pregunta. Mira, yo en primero no recomendaría Don Lupe para siembra en plano, ¿sí? Esa sería la primera. No recomendaría Don Lupe para siembra en plano. Segunda, Don Lupe sería una variedad que si se va a sembrar en surcos, lo más recomendable es que se pueda ir a siembras de diciembre y para cerrar,
porque conforme se va alejando uno de la fecha de siembra, como yo se los comentaba, la etapa fenológica se acorta. Al acortarse la etapa fenológica, ¿sí? La tasa de llenado de grano deja de mover elementos o de mover lo que es el xilema y floema, y entonces se puede reducir la expresión de panza blanca. Vamos a reducir el rendimiento, pero también vamos a subir la expresión de panza blanca. Aunque hay un factor muy interesante que lo tengo que decir porque es parte de los trabajos que hacemos. Don Lupe es una variedad que genéticamente tiende a expresar panza blanca. Si ustedes me dicen, ¿la recomiendan para el Valle de Mexicali? Yo como investigador de INIFAP y que soy de los que liberó parte de esta variedad, para las condiciones del Valle de Mexicali, que es que se siembra en plano, no la recomendaría. Para el Valle del Yaqui, donde se siembra en surcos, donde es otra forma de manejar el trigo, puede funcionar. Sí. Don Lupe tiene el mismo ciclo que Cirno. Podemos considerarlo como un ciclo intermedio. Ahorita recordando unos trabajos que hizo INIFAP hace tiempo, dice que al recortar su ciclo reduce su biomasa. Reducir la biomasa, obviamente, todo ese fertilizante sería la espiga. Entonces, ese tamaño, en tiempo más corto, obviamente, lo que tú estás aplicando tiende a irse hacia la espiga. ¿Por qué? Porque se reduce exactamente la biomasa que le puede reducir esa expresión. Lo explico. Fue un dato que hizo el maestro Valenzuela. Puedes tener una publicación de eso. Sí. Entonces, si tú reduces tu ciclo, pues más tarde, si es alto lo cortas en cuanto a tamaño, pero lógicamente se reduce. Pero se te puede incrementar la proteína, porque va a tener más tiempo para poder asimilar los nutrientes que requiere para elaborar la panza blanca. No sé si tengas ese dato por ahí en siembras muy cortas, que creo que esa sería una solución para, es como el cirno, como puede que teníamos que también era muy pancero. Todos digo que estarían, ¿verdad? Yo creo que por ahí, no sé si tengas el dato de eso. ¿La publicación se refiere? Ah, sí, la publicación ahí está. Incluso hay dos publicaciones. Una que es el manejo de fertilización para reducir la expresión de panza blanca y otra sobre los factores asociados a la expresión de la panza blanca. Uno lo generó el ingeniero Adalberto Martínez, Valenzuela Palafox, y el otro Jesús Medina Esparza. Sí, entonces... Pues considerando al final, unas aplicaciones que hay para tratar de reducir, sabiendo que son muy asociadas a la expresión. Así es. No, y por ejemplo la otra parte clave que precisamente por eso tenía aquí eran las fuentes a utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la urea convencional, tenemos la urea de lenta liberación y tenemos otra fuente nitrogenada que viene complementada también con fósforo, ¿sí? Entonces, son tres fuentes de fertilización nitrogenada que se pueden usar en el trigo, mas sin embargo lo que se tiene que considerar son los costos. De estas tres, la que tiene, digamos, el menor costo es la urea convencional. Ya la urea de lenta liberación y la fuente nitrogenada complementada con fósforo tienen un costo adicional por la tecnología que tienen, ¿sí? Mas sin embargo, ahorita estamos haciendo la evaluación de los tres productos también, ¿sí? Considerando los kilos que se usan de urea con estos dos, ¿sí? Para no modificar el costo de producción, sino modificar la fuente nitrogenada que se está aplicando. Vamos a esperar los resultados aquí a mayo y a lo mejor en junio podemos hacer otro evento donde presentemos los resultados que tengamos de qué tanto podemos bajar estas nuevas tecnologías sin afectar el costo de producción comparado con la urea.
Y otra de las cosas también que tenemos que nos pueden servir para diagnosticar la nutrición de la planta, pues es este aparato, ¿no? Ya muchos lo conocen y algunos están familiarizados con él, el Green Seeker, ¿sí? Es un aparato que nos ayuda principalmente en las etapas de amacollo hasta encañe para definir si requiere o no requiere nitrógeno. En su momento el doctor Iván Ortiz Monasterio generó también uno que se llamaba GreenSat y lo estuvimos evaluando aquí en el Valle de Mexicali, donde pasaba el satélite Landsat, se identificaba la parcela, se le metían los datos de la fecha de siembra, la variedad, la densidad de siembra, la textura de suelo. Se le ponía la fuente de nitrógeno que iban a usar y con la imagen de DNBI le decía cuántos kilos de urea o cuántos kilos de amoníaco o cuántos kilos de guan 32 podían aplicar en función del rendimiento esperado, que era un valor que pedía la plataforma. No más que pues desafortunadamente fue una tecnología que no se adoptó por los productores, ¿no? Incluso el doctor Santillán sacó también una publicación sobre el uso de este aparato y la reducción de los costos de producción. Mas sin embargo, volvemos a lo mismo, la parte, esto involucra tiempo, involucra trabajo y a veces es lo que nos hace falta, tiempo. Y este otro aparato se llama SPAD. Este aparato lo usamos mucho principalmente para diagnosticar o ver cómo andan las unidades SPAD en la etapa de hoja bandera y asociar los valores con la expresión de la panza blanca. Entonces también lo estamos trabajando aquí y vamos a sacar resultados de cómo se mueven las unidades SPAD y luego ver la parte de proteína y la parte de expresión de panza blanca por efecto de las fuentes de fertilización que estamos evaluando. ¿Sí? ¿Y hay una relación entre...? Y finalmente tengo este otro aparato, que este aparato lo relaciono más o lo uso más para cuando estamos evaluando estrés hídrico en los cultivos, que es otro experimento que tengo y que aprovechando el escenario hago la invitación para que el próximo mes tengamos la plática allá donde tenemos el trabajo de tesis doctoral que estoy evaluando 2, 3 y 4 riegos de auxilio. Y ahí vamos a ver los resultados y esto me va a servir precisamente como parte de la respuesta de los genotipos para el rendimiento del grano en función de la reducción del agua. ¿Cuántos genotipos tienes ahí? Tengo 30. Son 30 genotipos los que estamos evaluando. Este en el follaje. Este se toma en el follaje. Sí. Entonces, esta es una pistola de temperatura o un infrarrojo para temperatura de dosel. Sí. ¿Qué temperatura está manejando más o menos para decir que a partir de ese momento ya la planta está entrada en una especie hídrica? Ok, es buena pregunta, mira. Lo interesante es considerar la temperatura medioambiental. ¿Sí? Si cuando uno pasa el aparato, la planta tiene la temperatura por encima de la temperatura medioambiental, entonces la planta ya está sufriendo un estrés. ¿Sí? Y al sufrir el estrés es como cuando agarran un globo, lo infla y luego lo suelta y se va todo el aire, ¿no? Es lo mismo que hacen las plantas, abren los estomas y pierden toda la energía y se ve reflejado en el bajo rendimiento del grano. ¿Sí? No sé si haya más preguntas. En el caso de la bacteria, ¿hay un proveedor aquí local de esa Mira, en el caso de biofertilizantes ya hay varios productos comerciales, incluso aquí localmente también hay ya empresas que traen productos comerciales. En el caso de estos que se evaluaron en Obregón, también ya están de manera comercial. ¿Sí? No son de INIFAP, ¿verdad? Son de la del ITSON, creo que es del ITSON,
del doctor de los Santos, que es el que está trabajando con el aislamiento de microorganismos, ¿sí? Pero que los podemos conseguir para traerlos y evaluarlos aquí. Lo ideal es trabajar con estudiantes de la universidad, sacar muestreos de suelo de los 3 escenarios que tenemos en el Valle de Mexicali, que son labranza de conservación, incorporación de paja, quema de paja, buscar cuáles son los microorganismos que se encuentren en las 3 condiciones distintas, aislarlos, incrementarlos y generar un biofertilizante local. ¿Y eso se puede hacer con algún estudiante de la universidad? Con insumos, o sea, locales, es decir, estiércol de borrego, por ejemplo, o algo así, ¿te refieres? No, yo me refiero para aislamiento de microorganismos, pero por ejemplo, si quieres hacer algún biol, se puede usar el estiércol local, la paja de trigo, la ceniza que generan los ladrilleros, y ya podemos generar bioles. Incluso que el año pasado dimos un curso sobre el uso de fertilizantes orgánicos usando la materia prima de la región. Otro anuncio, tenemos un programa piloto para biofertilizantes de apoyo al 30% a medianos productores hasta cierto límite y del 80% a pequeños, pero siempre y cuando sean registrados en COFEPRIS y que tengan algún crédito con FIRA, ya sea a través de una habilitadora o directo, ¿no? A ver, pues, mira, para que se escuche también en la televisión. Sí. Comentar que tenemos un programa piloto de biofertilizantes para trigo y algodón, en donde para los acreditados que cuenten con crédito de FIRA se les puede apoyar hasta un 30% en productores medianos y hasta un 80% en productores pequeños. No sé si para trigo sea aún momento, pero para algodón pudiera ser una posibilidad. Son productos que tengan productos, que sean productos registrados en COFEPRIS y que sean previamente prevalidados por FIRA, que efectivamente son de origen orgánico, catalogados como biofertilizantes, ¿no? Una pregunta, ¿entra la composta? Si tiene registro COFEPRIS, sí. Ok, pues ya tenemos aquí una noticia, ¿no? Si quien esté interesado en usar biofertilizantes registrados de acuerdo a la norma oficial, pues aquí hay un crédito para su financiamiento, ¿sí? Bien, mire, el biofertilizante es importante la preparación, hacerlo. Los artesanal, que lo sean, no está mal, hay que hacer científico, hay que hacerlo bien hecho, porque la otra, pues lo están haciendo, y les digo, yo lo hice, yo lo hicimos solos en la casa, hacerlo, y el resultado no es tan bueno como traerlo ya directamente hecho, de la fábrica bien hecho. Así que pues nomás que si alguien lo quiere, hacerlo bien. Así es. Sí, lo que comentaba ahorita el técnico, ¿no? O sea, los biofertilizantes ya tienen que venir con todas las características, ¿no? Y lo que yo comentaba de lo que son los aislamientos son a nivel de experimentación, y si logramos encontrar algún microorganismo, ¿sí?, que esté asociado a la nutrición, se puede aislar y posteriormente a lo mejor generar un biofertilizante, ¿no? Se pueden hacer, ¿mande? Ese es el problema, cómo producirlo masivamente, ¿no? O sea, puede haber una buena cepa de bacterias aquí nativas. El paso siguiente es cómo producirlo, ¿no? O sea, y hacerlo sobre todo disponible y pasar ese proceso de registro que dice, o sea, es todo un show para registrar un producto que esté aprobado por COFEPRIS y pruebas de eficacia biológica. Entonces es muy importante ese detalle, ¿no? Porque luego hay muchos productos, ¿verdad?, que se recomiendan, y qué bueno que ponen esa restricción, porque al final de cuentas lo que se asegura con el registro COFEPRIS es que son productos formulados de una forma correcta, así como lo digo.
Si me ven que hacer otros, mire, de hacerlo de un problema y rendimiento, la diferencia de hacerlo bien, fueron más del 30% de diferencia de hacerlo bien hecho y hacerlo de fácil. Así que pues es cuestión lo que hacer las cosas bien. ¿Cuánto va a costar? Ok, perfecto. Pues no sé si haya más preguntas o comentarios con respecto a los temas. Sí, adelante. Ingeniero, con el gusto de saludarte. Yo quería comentarte, a raíz de todas las observaciones y las recomendaciones que estás haciendo del tema de la fertilización y las dosis adecuadas que has manejado, quería comentarte que si tienes alguna experiencia o algún trabajo actualmente en la aportación de micronutrientes en trigo, sobre todo de azufre y de zinc. Nosotros hemos hecho algunos trabajos y algunos ventas comerciales de algunos productos aquí en la zona de azufre y zinc y hemos tenido resultados muy favorables en cuanto al incremento de proteína y la disminución de panza blanca. Entonces voy a tratar de acercarme a ti con el respeto y el reconocimiento que tienes como maestro en ciencias, porque es muy importante buscar nuevas aportaciones independientemente de la fertilización que tú comentabas. La nutrición es muy importante. Cada uno de esos elementos que mencionaste, como el boro, el manganesio, el zinc, el azufre, el calcio, el cobre, todos ellos tienen una acción en la planta. Y cuando nosotros tenemos que empezar a saber las deficiencias que nos la muestra la planta en sus hojas o en sus desarrollos, es que también le está haciendo falsa esos elementos. Entonces es muy importante que los centros de investigación empiecen a explorar los nuevos elementos que le están faltando, sobre todo en esta zona que ya tenemos algunos años y está afectando a los productores ese incremento de panza blanca y esa disminución de proteína, que es sobre todo lo que el mercado nos está pidiendo. Entonces, con todo gusto me voy a acercar contigo para que me des la oportunidad de comentarte y facilitarte alguna información. Okay. Y podemos realizar un trabajo, Sí, estamos a tiempo porque como lo comentabas, ahorita hay algunos trigos que vienen más atrasados, que algunos todavía no están en el embuche, todavía están en algunas etapas de encañe, que es cuando nuestra planta, para el desarrollo interno de sus tejidos y el desarrollo de sus primordios, es cuando ese zinc y ese azufre le van a servir para la formación de proteínas y también para la disminución de panza blanca en este caso. Gracias. Ok, sí, no, está bien, buen comentario. Miren, nada más para complementar, con azufre no tengo trabajos, pero actualmente sí tengo trabajos con aplicaciones de zinc foliar, que era lo que comentaba. O sea, ya quizás en mayo podemos presentar los resultados de cómo se comportaron esos trigos y la expresión de panza blanca y todo lo que hablamos ahorita con la aplicación del zinc foliar y sin la aplicación del zinc foliar. Sí tengo un experimento de esos, lo tengo allá en aquella esquina. Sí. Bueno, no sabía yo. Qué bueno que lo dices, ¿verdad? Pero sí, estamos en la mejor disposición, ingeniero Soto, para realizar algunos convenios o contratos, ¿verdad?, para realizar este tipo de trabajos. Yo voy a aprovechar un minuto así nada más para, miren, nosotros desde hace tiempo hemos estado insistiendo y promoviendo la siembra de trigo en surco, ¿verdad? Como bien lo decía el maestro Iván, sin embargo, se ha adoptado muy poco. Si hubiera algunos comentarios nada más de los técnicos o productores, ¿por qué creen que no se ha adoptado esta práctica que en otro lugar, por ejemplo en el caso de Obregón, está ampliamente, es el método que se usa, si no es el 100, sí un 95%. Aquí, Quiles, Maestro Santa Cruz, algunos comentarios que pudieran retroalimentarnos para decir qué está pasando en este caso para la adopción. La siembra en el surco, lo que hemos visto, que tiene su fecha de siembra, ¿no?, para sembrar en surco. O sea, por decir algo, la mejor época, Inge Iván, yo creo que tú también lo has visto, de que deben de ser, si es siembra en surco, deben de ser dentro de la primera quincena de diciembre o todo el mes de diciembre. Porque hemos visto que siembra ya de enero para adelante, baja mucho la producción. O sea, más bien es fecha de siembra en surco, ¿no?, la de diciembre.
Pero los que siembran temprano, no, igual. Sí, igual, o sea, buen rendimiento, pero más tardar, o sea... Es cierto, la fecha de siembra es una limitante para una siembra de surco. Así no es. puedes ir ya tarde y sembrar el surco. Sí, porque baja el rendimiento. Los agricultores siembran dentro de la fecha recomendada, ¿verdad? Sí, así como dice el ingeniero Santa Cruz, lo tradicional, lo que hace el agricultor, no quiere batallar, no quiere meter más costo. Normalmente lo hace en plano. Pero viendo la tecnología en surco, pues va a reducir muchos costos. O sea, va a tener, yo me imagino que puede ser casi a la par, pues, porque vas a reducir costos en costo de semilla, vas a bajar la densidad, la fertilización posiblemente puedes jugar con las dosis y lo que comentaban algunos, poder aplicar foliares, algunos microelementos que puedan contemplar al último y el control de las malezas, ¿verdad? O sea, hay partes donde ya el banco de semillas es muy grande y la mejor metodología es sembrar en surco, que no lo quiere hacer el agricultor por ese tipo de labores que tiene que hacer la distribución. Sabemos los beneficios, las ventajas que tiene la siembra en surco. ¿Cuál ha sido? Ya creo que la fecha de siembra limitante. La densidad, la cantidad de semillas. La cuestión de semilla no le veo problemas, pero sí lo que decías es costumbre de sembrar en plano, a lo mejor disponibilidad de maquinaria, ¿verdad? A ver, doctor, te veo como... Sí, mira, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos aquí es el productor no quiere salirse de su esquema que tiene, ¿no? Incluso en las fertilizaciones, hemos hecho muchos trabajos en fertilizaciones y demostradas y todo, y el agricultor siempre viene a los 200 y 100 y 80, ¿no? Entonces, por ejemplo en Green Seeker hemos demostrado que se puede reducir mucho los costos cuando hay una buena aplicación, y sin embargo cuando hacemos las pruebas al agricultor le decimos tienes que aplicar nomás 20 kilogramos de nitrógeno, no, pues se va y aplica, él dice no, vale más que eso, sobre, ¿no? Entonces es un problema de cultura que no hemos podido. Sin embargo, ahorita por ejemplo en la cuestión de surcos, el siembra en surcos, nosotros en Ciencias Agrícolas aquí con el doctor Roberto, y hicimos pruebas también de reducir los riegos, y en surcos ha resultado muy favorable, ¿no? Porque retiene mejor la humedad y todo. Y yo creo que es una de las políticas que vamos a seguir ahorita, porque se viene un problema fuerte, ¿no? de falta de agua. Entonces una solución puede ser la siembra en surcos o en camas también, que retiene mayor humedad, ¿no? Pero sí, la falta de cultura del productor es algo que tenemos que combatir primero, ¿no? Todas las fertilizaciones y todos, pues aquí el doctor Iván ha hecho muchos experimentos y el productor siempre llega sobre la fertilización que siempre ha trabajado, ¿no? Lo tradicional. Hablando del trigo en surcos, de hace mucho se ha sembrado aquí, pues. Yo creo que eso es lo que dicen de la comodidad del productor, pues. Yo también soy productor y yo he sembrado en surcos, yo producía semilla antes. Y me da buenos resultados. Y ahorita siembro un plano. Pero entonces, pero sí es necesario volver a esto. Yo creo que la misma necesidad que hay ahorita nos va a obligar a hacer eso. Porque el agua está poniendo muy cara. La semilla, todo se está poniendo muy caro. Sí es cierto que a veces el productor no tiene, porque aquí te necesitas surcar, hacer las cosas con más cuidado, ¿no? La siembra tiene que estar con más cuidado porque vas a usar menos semilla. O sea, ya se tiene que hacer todo ya bien. Porque, y sí se ha resultado. Yo en una ocasión sembré 55 kilos y levanté como casi las 9 toneladas. Entonces, lo que me está gustando es hacerlo así, a 2 hilos. Nosotros lo sembramos a 4 hilos. Entonces esto parece que me voy con la intención de hacerlo así. Por mucho tiempo se hacían camas de 1 metro y eso a veces yo veía que había mucho espacio perdido porque lo sembraban a 2 hileras y más si era tarde, ¿verdad? No macollaba suficiente la planta.
Entonces, precisamente aquí el maestro Iván realmente surcar a 75, 80, lo que sea posible surcar, y a 2 hileras cierra más el surco, ¿sí? A como se hacía antes, era 1 metro, porque así tenían así estaba los acostumbrado, distanciamientos ya los productores, pero ya buscándole que ese es el tipo de ajustes que hay que hacer, realmente sí es rentable, tiene muchos beneficios. ¿Alguien más? Pero rinde menos, ¿no? Por eso le estamos diciendo cómo hacerlo. Adelante. Es importante lo que dice el Güero Santa Cruz, sembrarlo a tiempo, definitivamente. Sí, definitivamente. Como comentario, yo siempre le he retado a los análisis de suelo. Ahorita yo estoy trabajando como asesor externo con FIRA en un programa que tenemos en San Luis con la Moderna. Se mandaron a hacer los análisis de suelo ahí en el CIAT, tanto como está también la universidad, o sea, están disponibles a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Igual estamos viendo que el agricultor le dicen los análisis y él sigue aventando los kilos que tradicionalmente lo hace, ¿verdad? Y ahorita con el programa de la Moderna, un agricultor me hizo caso, le dije, ¿sabes qué? Salieron, le digo, mira, te estás ahorrando por un análisis que los costos son mínimos, nomás para sacar reactivos de la universidad, que es bueno que haya ese tipo de laboratorios y que los agricultores también lo hagan, pues. Porque yo fui maestro no del ICA, de la Universidad Estatal de Sonora, soy jubilado, pero ahorita estoy como asesor. Y lo que vi ahí, sacamos, el laboratorio me arrojó 56 unidades de nitrógeno. El suelo de 20 hectáreas, le digo yo al agricultor, ahí tendrías que haber tirado 2 toneladas en las 20 hectáreas para completar las 50 unidades que se dan en presiembra. Le digo, te estás ahorrando casi 20,000 pesos. ¿Cuánto te cuesta el análisis de suelo? Ni 1,000 pesos, ponle 1,000 pesos, ¿verdad? O sea, se está ahorrando casi 18,000 pesos y así lo puse a prueba, nomás tiramos el 1152 y vamos a ver, se redujo la cantidad inicial de nitrógeno, vamos a ver a cómo terminamos con esa parcela, ¿va? Para verla al último con lo que es proteína y panza blanca. Muy bien, excelente la preparación. Sí, porque es más cómodo. Bueno, como hace el diésel. Sí, es más trabajo como productor, hacer el trabajo de preparación para sembrar el surco, ¿verdad? Entonces lo que ocupamos es sacar bien las cuentas y a ver el costo-beneficio, ¿no? Porque también reduces el costo de la semilla, ¿no? Y de los fertilizantes, pero hay que cultivar también. Ahí viene el diésel otra vez, ¿sí? Y luego no todo el mundo tiene la sembradora, ¿no? ¿Sí? O hay un costo de maquila, ¿no? También, para que te vayan a sembrar con la sembradora especial. No sé en cuánto anda la maquila. No, bueno. Es una Planner Junior de 4, porque siembras 4 surcos, Inge. 4 surcos siembras en la sembradora. 4 surcos. Sí. Entonces hay que sacarle números nomás, sacarle números y ahí está. Únicamente, siembra pues preciosa, ¿no? Y trae todas las bondades y los beneficios que ya se platicaron aquí. Pero necesitamos hacer una observación para que el productor que se anime a sembrar no siembre tarde, porque esto es crítico. En siembras en surco es crítico la fecha de siembra, siembras tempranas. Siembras tarde, van a decir, no sirve la siembra en surco, pero no es cierto. Es la fecha de siembra, que es muy importante. No sé si coinciden conmigo, pero pues como yo lo he hecho muchas veces, me ha tocado ese detalle, ¿no? Mira, si la siembra en plano le afecta a una siembra tardía, no a lo mismo, la siembra
más le va a afectar. Así es. Es capacidad de la planta aprovechar los beneficios del ambiente para que la planta exprese capacidad de amatollamiento y nuevamente, pero se sigue sembrando. Adelante, Amador. Temas de agua. Gracias, Elena. Sí, traes ahorros. A mí me tocó dar una plática en el FIRA de siembras en surco versus siembras comerciales y traemos un ahorro casi de un 15 hasta un 20% según a cómo hagas tus actividades. Sí requiere más trabajo y que tengas definitivamente los equipos. O sea, no puedes darte el lujo de estar pagando maquilas porque está muy delgadita el hilo ahorita de la rentabilidad y tienes que tener los equipos. Y por otro lado, la proveeduría de refacciones. Yo ahí con Carlos le estuve haciendo todos los programas de semilla para los clientes de Ganadera Mexicali y teníamos excelentes resultados, en algunas ocasiones hasta 9.2, 9.3 de rendimiento. O sea, el tema por el que paramos, irónicamente, lleva unos agitadorcitos que empujan en las planas de Junior las semillas y salieron del mercado, entonces... Y ahorita hasta hemos pensado nuevamente retomarlo y mandarlos con alguien fabricar porque no hay en el mercado los agitadores de las Planet Junior. Y por eso, a donde quiera las ves paradas los equipos y son muy buenas sembradoras. Sembrábamos 4 hileras en surcos de 90 centímetros y da muy buen resultado. Entonces, sí es, y sale un trigo de muy buena calidad. Las intervenciones de todos, creo que pues ahí nos vamos preparando mejor, ¿verdad? Y sobre todo los comerciales, ¿verdad? Que hay que seguirle, ¿verdad? Bueno, pues que tengan una bonita tarde. Iván, a ver, ahí quiere cerrar. No, ya, haga usted la clausura. Ya, bueno, pues no traigo horario, pero siendo las 11 en punto, creo que en 2 horas muy buena aprovechadas, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias a todos, ¿sale? En la frontera de las Californias se encuentra Mexicali querido, cuna caliente de las cachanillas, texturas de arcillas y limón. Por los hermosos paisajes que brinda su valle, lo hacen lucir a sus mujeres y hombres, valientes colonos llegaron a ti. Entre dorados trigales, forrajes, ganado y el oro textil, te brilla un sol que es ardiente y un volcán durmiente se hace sentir.